El doctor Avelino Guillén Jauregui, ex fiscal supremo de la Nación, nos acompaña justamente. Él ha estado aquí, su cargo ha sido ex fiscal supremo de control interno. De control, ¿no es cierto? Así es el cargo, es exactamente. Y nos acompaña justamente para conversar sobre varios temas. Y justamente estamos ya entrando con la señal de TV Perú. Vamos a establecer. Muchas gracias. Estamos justamente, gracias Jennifer, gracias amigos de TV Perú, estamos justamente en la señal con la presencia aquí en nuestros estudios del doctor Avelino Guillén. Vamos a conversar con él sobre varios temas de interés relacionados con la justicia en nuestro país y compartir con la plataforma de noticias de Radio Nacional y TV Perú, justamente, doctor Guillén, bienvenido, doctor Avelino Guillén, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, a sus Yo órdenes. quería antes referirme muy rápidamente a este comentario que usted ha hecho. Montesinos está vivo en diferentes ministerios del Estado. Por supuesto que está vivo, está moviéndose en las sombras y solapadamente, posicionándose para aprovechar la primera oportunidad y dar los zarpazos de los que sabe dar por toda el ansia contenida de la venganza, dice usted, que ha sido publicado en los medios. ¿Tiene algún comentario adicional? Lo que vengo sosteniendo es que estas sentencias absolutorias que se vienen dictando a favor del señor Vladimiro Montesinos no son hechos casuales, sino que responden básicamente a por un lado, una bien estructurada defensa jurídica que tiene, y por otro lado, al hecho no desmentido hasta ahora, de que lamentablemente algunos miembros de lo que se conoció como el montesidismo estarían trabajando o infiltrados dentro del aparato estatal, básicamente en los sectores defensa e interior. Eso es algo que se viene discutiendo y difundiendo profusamente desde hace varias semanas, desde julio veo yo, en las redes sociales de manera muy amplia. Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, también con la sentencia que dictó el doctor Villestein sobre el Grupo Colina, donde se declaró que no había delito de lesa humanidad. Jurídicamente coincido con el análisis del analista Juan Chepup, en el sentido que el principal favorecido con los alcances jurídicos de la sentencia de la sala presidida por Otto Villestein no es tanto Alberto Fujimori, sino es Vladimiro Montesinos, porque tiene una rebaja de pena. Se le impone, creo, 20 años de pena privativa de libertad, y con esto se abre la posibilidad se abre la posibilidad, como lo ha señalado ayer el procurador Arbizu, de que en un tiempo relativamente corto podría estar ya en libertad. Justamente eso quería tratar. El tema es que podría salir en 4 o 5 años en libertad. Sí, el señor Montesinos, hasta donde recuerdo, tiene 11 años de pena privativa de libertad y entiendo que él está sometido a una serie de beneficios, está seguramente trabajando o estudiando dentro de su reclusión, y en tal sentido puede acogerse, al haberse eliminado la calificación de lesa humanidad, él puede acogerse a beneficios penitenciarios. No olvidemos que tiene solamente 2 condenas muy graves, una por el tráfico de armas a la FARC, 20 años de pena privativa de libertad, y 2, la sentencia por Barrios Altos, también 20 años. En ninguno de los 2 existe impedimento para que él pueda acogerse a un beneficio penitenciario. Yo le hago una pregunta, doctor Avelino Guillén, respecto al señor Alberto Fujimori. Hace 2 días o 3 días se ha hecho una misa de salud, algo así, y se ha dicho que el gobierno se resiste a no darle el indulto, pero el indulto es cuando se solicita. Claro. Y hasta el momento no se ha solicitado, entonces atribuirle al gobierno una negativa que no se condice. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? El gobierno está impedido de darle de oficio, tiene que haber un pedido, ¿no? formal del de la familia o del interesado. En este caso, hasta donde yo sé, el señor Fujimori se resiste a plantear ese pedido. Ahora que se ha eliminado, por ejemplo, en la sentencia del doctor Villestein, la calificación de lesa humanidad, lo que ellos pretenden es trasladar los efectos de esta sentencia para que pueda acogerse a un beneficio de indulto humanitario el señor Fujimori. Pero esa iniciativa, con los documentos y con los requisitos y los informes médicos, lo tiene que plantear el señor Fujimori. Bien, muchísimas gracias por el pase de TV Perú, gracias a la plataforma de noticias, gracias Jennifer, gracias a todos nuestros amigos. En cualquier momento, un nuevo enlace con Radio Nacional y TV Perú. Bien, continuamos en la radio. El proyecto de ley del negacionismo, que es algo que seguramente usted como jurista y como ex fiscal lo ha analizado, ¿conviene o no?
O sea, porque se discute la posibilidad, doctor Avelino Guillén, de que pueda haberse afectado derechos constitucionales, derecho a la opinión, se puede haber afectada indirecta o directamente la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Cuál es su opinión como En mi abogado? concepto, yo lo he señalado que yo me quedo con el tipo penal de apología del delito. Ahí ya está las personas que ensalzan el hecho o el autor de un acto terrorista. Esta norma del negacionismo afecta básicamente la libertad de expresión, la libertad de opinión, que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución política. Y si hacemos una ponderación de bienes protegidos, bienes jurídicos protegidos en este proyecto, obviamente existe privilegio y primacía en cuanto a los derechos fundamentales de opinión y de expresión. Afecta, por ejemplo, la libertad, la actividad que desarrollan ustedes como periodistas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes realizan alguna entrevista o realizan... Ustedes son quienes guían la opinión pública, correcto, son formadores de opinión. ¿Qué pasa si ustedes tienen un enfoque determinado sobre un hecho? Entonces, eso podría aplicarse, por ejemplo, sin ir muy lejos, con esta norma, no se podría haber hecho un estudio de la violencia plasmado en el informe de la Comisión de la Verdad, porque justamente en la Comisión de la Verdad se señalan algunas verdades que a mucha gente le cuesta aceptar. Yo rechazo esta norma porque vulnera básicamente la libertad de opinión y de expresión. Ahora, en cuanto a la apología del delito de terrorismo, ¿se está aplicando verdaderamente? Porque no sé cómo aparece el señor Crespo y aparece otra gente con agrupaciones ahí pidiendo incluso la liberación de Abimael Guzmán, ¿no? Lo que pasa es que existe una debilidad por parte de la defensa del Estado. Lo que se tiene que hacer es formar buenos procesos, buenas causas y presentar denuncias sólidas. La verdad es que muchas de las denuncias que se presentan adolecen de eso y de elementos probatorios y es por eso que terminan con absoluciones. El procurador Galindo ha señalado que en muchos años no ha visto sentencias condenatorias y eso es verdad. Pero es que existe una errónea aplicación. Pero la denuncia con pruebas, dice usted. ¿Qué más prueba de que una presentación de un defensor de Abimael Guzmán que está pidiendo por su libertad y que dice que no hubo todo lo que se ha hecho en la década de los 80 y los 90? Quienes ensalzan, quienes alaban a estas brutales actividades terroristas de Sendero Luminoso merecen la cárcel. Eso no emite duda alguna. Acá lo que corresponde es exigirle a los jueces un compromiso con la verdad y un compromiso con su cargo. Si algo está fallando, como usted menciona, si se dan esas conductas, por ejemplo, de alguien que hace una apología del delito, lo que corresponde no es una sentencia condenatoria. Doctor Guillén, vamos a ponernos en el otro lado también. Es decir, cuando yo he escuchado a muchos políticos, a muchos incluso periodistas que no, digamos, con los que yo no comparto sus líneas informativas, lo digo así públicamente, a veces es decir que se justificaba el accionar o se justificó el accionar del Grupo Colina. Lo he escuchado. Sí. He escuchado decir, es que eran terroristas y había que ponerle freno. Entonces yo me pregunto, aceptar que agentes del Estado han cometido delitos no graves y decir que eso estuvo más o menos bien, ¿eso también formaría parte del negacionismo? Si se aplicara la ley. Si se aplicara tendría que ser, porque la actividad que desarrolló Colina fue terrorismo de Estado. Además, ilícito, ilegal, ¿no es cierto? Supuesto, violatoria de todas las normas. Fue terrorismo. Y no se olvide usted que un expresidente de la República está condenado justamente por esa actividad de terrorismo de Estado. Entonces, en el gobierno del señor Fujimori y en los primeros meses del juicio contra el señor Fujimori se negó la existencia del destacamento Colina. Lo negaban permanentemente, decían que los estudiantes habían autosecuestrado, se habían autosecuestrado, claro, etcétera, etcétera, que se habían ido por eso, eso en su aplicación, como se está planteando también, habría sanción y hasta prisión para quienes elogian a Colina. Sí, pero yo prefiero quedarme en un debate ideológico, un debate político y derrotarlos, en todo caso, en esa esfera. Pero no reprimir su forma de pensar. Si, por ejemplo, hay personas que dicen lo que hizo Colina estuvo bien, bueno, es su criterio. No se puede cambiar la mentalidad a través de normas. Usted recordará que cuando fue detenido Abimael Guzmán, una de sus primeras reacciones fue: lo que está aquí en la cabeza, dijo, no lo cambia nadie. ¿Recuerda usted, no es cierto? Cuando lo detienen y está Quetín Vidal y le dicen, a mí no me van a cambiar las ideas. Y de pronto, efectivamente, las ideas no se pueden cambiar tan fácilmente reprimiendo, pero sí combatiéndolas. Pero en su caso sí. Cotejándolas. Porque él... pero justamente la opinión pública tiene que ser fortalecida, con una corriente de opinión, para luchar contra esas
opiniones y esas ideas totalmente violentistas que se pueden combatir con ideas, ¿no es cierto? Esa es la democracia también. Sí, pero en este caso, Sí. tratándose de estos líderes terroristas, los militantes terroristas Ahí tiene que ser un combate con la ley en la mano. con la ley, que ensalzan el terrorismo, que justifican la aplicación del terror, que tienen un desprecio absoluto por la vida, a ellos la ley, y la ley dura. Dura, correcto. Cárcel Eso para me parece ellos. muy bien. Ahora, usted ha comentado además, permíteme Augusto, y entras tú con tu pregunta, dice que García, el expresidente Alan García, dice que es fiscal, recuerda a García sus vínculos con el comando Rodrigo Franco, dice, ¿no? Y que además estaría apañando el terrorismo de Estado. ¿Por qué dijo usted eso? Lo que yo señalo es que no debemos olvidar que la actividad que desarrolló el Comando Rodrigo Franco también formó parte de lo que se conoce como terrorismo de Estado. Fue una actividad absolutamente ilegal. Y señalé que dentro de pocas semanas se va a iniciar un juicio contra los integrantes del Comando Rodrigo Franco. Y que esa actividad de Rodrigo Franco constituye terrorismo de Estado y no merece ninguna justificación. Y quienes pretendan justificar esa actividad de Rodrigo Franco también merecen sanción penal. Eso es lo que he señalado yo. ¿Cómo un juez que tiene que ver todo lo concerniente a la ley propiamente dicha, los procesos, los abusos por cierto sector de la población, en el caso de los terroristas, del grupo Colina, saber, conocer por informaciones todo lo que hubo, todo lo que sucedió, finalmente, prácticamente dar un fallo que los limpia de una condición que los llevaría pues a tener una cadena perpetua y por el contrario facilita, dentro de una estrategia jurídica algún beneficio para el expresidente de la República. El caso específico de Colina y la repercusión que pueda tener en el caso del expresidente Fujimori. Lo que tengo claro, y siguiendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del Tribunal Constitucional, la actividad que desarrolló este destacamento militar Colina formó parte de la respuesta estatal frente a la subversión y sus actividades constituyeron delitos de lesa humanidad. Eso es claro y contundente. Eso lo ha señalado, no lo señalo yo, sino lo señalan las sentencias de la propia Corte Suprema. Así es. Por otro lado, los efectos jurídicos de la sentencia de la sala presidida por el doctor Villestein no alcanzan al señor Fujimori. El proceso al cual se fue sometido Alberto Fujimori tiene la calidad de cosa juzgada. Se interpuso recurso nulidad contra la sentencia de la sala de San Martín y fue declarada no haber nulidad. Y contra esas sentencias, la defensa, señor Alberto Fujimori, presentó 3 habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. No, los 3 han sido rechazados. ¿Sí? Pero ellos han dicho que hay uno pendiente. Hay uno pendiente, exacto. Pero no, inclusive tienen más, creo que tienen varios habeas corpus. ¿Es así tan fácil presentar sobre el mismo proceso tantos habeas corpus? Bueno, es su derecho, ellos hacen... No, pero digo, procesalmente se puede presentar uno, pero no se puede presentar 5 o 6 sobre el mismo proceso, ¿no? Es que van planteando una serie de nuevos argumentos, con nuevos argumentos, otros enfoques. Entonces, por ejemplo, para usted es ahora, cosa juzgada eso. Para mí es cosa juzgada, es inmodificable. No lo afecta a nada, porque en el Perú tiene que haber seguridad jurídica. Claro. Imagínese usted un proceso que ha durado como 3 años y después venga y se pretenda modificar o anular, eso no sería correcto. Pero vamos a poner, ustedes saben, queridos amigos, en otras emisoras, en otros medios, yo he escrito para afuera, en el exterior durante tantos años y he criticado fuertemente al régimen de Fujimori por todos los excesos y violaciones a las normas y a los derechos humanos que se cometieron. Esto es público, todo el mundo sabe quién soy yo. Entonces, periodísticamente, obviamente, y como persona también analizo las cosas. Yo le pregunto, sensibilizando un poco el tema, Fujimori dice que está con un cáncer, según su propia hija, que ha dicho hace 2 o 3 días, es un cáncer no terminal, pero sí es un cáncer que lo sigue lacerando y lo sigue, en otras palabras dijo, se sigue muriendo de a pocos, algo así dio a entender. Humanitariamente, hablo en términos humanitarios, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo decir, sí, se le podría dar siempre que lo pidan, o una iniciativa del propio gobierno? ¿Cómo sería esto? Mire, el señor Fujimori ha sido ya derrotado judicialmente. Lo que falta acá es que el señor Fujimori
pague la reparación civil y no ha habido un acto de perdón ni de disculpas a las víctimas. Eso es grave. Digamos. No ha habido ningún gesto de arrepentimiento. Ajá. En lo más mínimo, se mantiene cerrado. Eso por un lado. Si se diera a esas dos figuras el pago total de la reparación civil y un gesto de arrepentimiento serio, no en base a una pose política, sino un gesto de arrepentimiento, un pedido de perdón a las víctimas, yo creo que podría evaluarse su situación teniendo a la vista los informes médicos. Ellos dicen que tienen informes médicos de que señalan de que el señor Fujimori está muy grave, que está en, Que es progresiva, que ¿no? es progresivo, que el cáncer es indetenible. Que lo presenten y el poder político, en este caso el sector justicia, está en la obligación de evaluar. Yo no me aferro a que ningún preso muera en la cárcel. Eso sería inhumano, no sería al gobierno. Al gobierno, por Claro, supuesto. claro. Al Poder Ejecutivo. Porque lo que pasa es que todo se canaliza a través del INPE y el INPE Ya depende. el Poder Judicial no tiene nada que ver ya. Ya nada que ver. Esa es otra discusión. Por una cuestión de estrategia política, creo que no se quiere hacer el pedido formal, ¿no? Porque Claro. y quieren decir en algún momento si le dan ese indulto. Este es un dilema, Augusto. Claro. El dilema de ellos es que dicen que es inocente mientras se ha sentenciado y comprobado que es culpable. Entonces ellos dicen, este es el dilema, ¿no? Si yo pido el indulto, quiere decir que es el perdón. Así es. Entonces Ese quiere es decir, perdona a un tipo que efectivamente cometió delitos. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Pero en el juicio se demostró hasta la saciedad. Nosotros presentamos 586 pruebas que demostraban su culpabilidad. Por eso yo en febrero del 2009 yo declaré a la prensa de que era imposible una absolución a Alberto Fujimori. Lo declaré al Comercio y salió en primera plana. Era imposible, no había forma de que el señor Fujimori eluda su responsabilidad penal. Inclusive ni política. Ni política. O sea, él Porque a tiene- ningún partido político le interesa abogar siempre Así es, por el él tema. tenía que admitir, y la sociedad, las encuestas que publicaban, el 78% de la población señalaban que él era culpable, a través de la difusión del juicio. La desinformación ha hecho que muchos jóvenes hoy por hoy estén apoyando algunos movimientos para liberar a un ex criminal como No, Abimael es, Guzmán. es criminal, ¿no? Todavía sí. Perdón, a un criminal, ¿no es cierto? Bueno, que está preso felizmente. Esa falta de información no es la que está sucediendo en estos momentos también para que estas generaciones de los 90 hacia adelante sepan lo que sucedió justamente en esa época del gobierno de Fujimori. Es verdad, falta educación, no se ha incorporado en la currícula escolar. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, no se analiza la violencia que sufrió el país por esta actividad demencial de Sendero Luminoso. Ese es un grave problema. No se quiere, queremos voltear la página y queremos imponer una verdad histórica, entre comillas, que se siga como una receta. Y esto, en vez de acabar con la violencia terrorista, más bien contribuye al crecimiento de estos movimientos violentistas. Tiene que haber educación, tiene que haber preparación. Doctor Guillén, para culminar esta interesante entrevista y gracias por su presencia en Radio Nacional, quería preguntarle, ¿esto que de V. Stein es una guerra política, una guerra interna, una guerra entre poderes en el Poder Judicial? Es decir, me da la impresión que yo tengo es que hay una guerra entre V. Stein y San Martín. Entonces, parece que esa es la posición de V. Stein, inclusive que V. Stein quisiera que lo sacaran a San Martín cuanto antes, ¿no es cierto? Para él tener un posicionamiento mucho más mucho más duro dentro de la Corte Suprema. No sé si esa es la impresión. Yo siempre he expresado mi respaldo a la labor como juez del doctor San Martín. Yo creo que acá son enfoques, son tomas de posiciones de cómo, Pero hay un conflicto de cómo enfrentar ahí, el ¿o no hay un delito. conflicto? Hay un intenso debate jurídico. Hoy día No, mismo, pero una cosa es el intenso debate jurídico y una es casi la confrontación entre dos magistrados supremos, entre el presidente y quien fue presidente de la Corte Suprema. yo creo que no se da una confrontación de nivel político. Lo que hay son posturas doctrinarias, académicas, en que la cual cada uno, por ejemplo, el doctor Villastey apuesta por la coautoría. Con posturas académicas no se administra justicia, ¿no? ¿No es cierto? Usted lo sabe. Es que tienen enfoques de cómo, por ejemplo, respecto al accionar de Colina, el doctor Villastey tiene una lectura. Señala que, por ejemplo, Colina fue creado con una misión específica, eliminar subversivos de forma ilegal. Pero esa lectura Pero se basa entonces- en sustento con pruebas, porque habían pruebas, testimonios, ¿no? Pero esa lectura es equivocada, porque cada víctima de Colina automáticamente se equipara como terrorista, Pero y eso no es verdad. No, correcto, pero esa es la lectura de quién, de San Martín, o Esa de es Villestein. de Villestein. De Villestein, pero yo digo,
la lectura que hizo el magistrado y la sala, en este caso el doctor César Martín, fue correcta. Claro. Porque estuvo en base a pruebas, ¿no? Totalmente, diametralmente opuesta. San Martín señaló claramente de que la actividad colina constituía lesa humanidad y que las víctimas eran civiles.